¿verdad? Y bueno, como dijo Rosber, mi nombre es Cristian Montaldi, nací en Argentina, justo estoy imprimiendo unos apuntes, así que si escuchan de fondo ahí la música de la impresora, perdónenme, ¿verdad? Eh, Nací en Argentina y conocí a Cristo cuando tenía 21 años. Dios, por su gracia, me rescató de todo lo que es el mundo de las drogas, de la delincuencia, pero sobre todo me rescató de la condenación eterna y me dio la oportunidad de ir a estudiar a un instituto bíblico, donde allí conocí a mi esposa. Ella es costarricense y había viajado a Argentina a prepararse. Dice que fue a conocer al Señor, pero después al final me terminó conociendo a mí, ¿no? No, eso es verdad. Había ido a prepararse para servir al Señor y bueno, Dios nos dio la oportunidad de ponernos de novio, nos casamos y fuimos a servir al país de ella por 6 años, allí en Costa Rica, pero había un peso y una carga en mi corazón por Uruguay. Si bien es un país pequeño, pero tiene una tremenda necesidad, y ya hace 13 años que llegamos a Uruguay, y vamos a decir así, el ministerio nuestro está dividido en 5 áreas. El primero, nuestra familia, nuestro hogar, ¿verdad? Mi esposa y mis 3 hijos, tengo una nena de 15, va a cumplir ahora, wow. Stephanie de 15 casi, después Josué de 11 y Joelito, que todavía él no hizo una manifestación de fe, de 5 años, ¿verdad? El segundo ministerio le llamamos Ministerio Evangelístico Uruguay y la idea es poder colaborar con iglesias, ¿verdad? Llevando predicaciones, talleres, poder hacer viajes misioneros, ¿verdad? Poder tanto dentro como fuera del país y hacer actividades evangelísticas. Hacemos alrededor de unas 7 actividades evangelísticas al año, ¿verdad? Después el otro ministerio tiene que ver con campamento. Hace ya un tiempo que estamos administrando un campamento y bueno, no solamente son las actividades que nosotros organizamos, sino también el atender a iglesias que vienen a realizar su campamento, ¿verdad? Que alquilan la propiedad para poder desarrollar aquí sus actividades, ¿no? Y también dentro del campamento recibimos grupos de otros países que a veces vienen a ayudar en el mantenimiento o en la construcción de campamentos o también para salir a evangelizar, ¿no? Después también otro de los ministerios es la iglesia. Hace ya, ahora el 1 de mayo vamos a cumplir 4 años que hemos empezado y estoy pastoreando una iglesia, la Iglesia Bautista de Benecer. Y bueno, ahí vamos, aprendiendo, creciendo de a poco. Somos un grupo pequeño y esta pandemia nos ha dado una sacudida y nos ha dejado un poquito más pequeño en cuanto a niños, en cuanto a adolescentes y en cuanto a algunos adultos, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos adelante y tratando de aprender, de crecer y de tratar de encontrar la forma de seguir haciendo el ministerio, de llevar el evangelio y de hacer que el creyente pueda seguir creciendo y siendo equipado, ¿no? Y lo último es lo que mencionaba hace un ratito Roosevelt, es el centro de entrenamiento bíblico que estamos teniendo un programa de 3 años estudiando una materia por mes, ¿verdad? Los días martes y bueno, ahí vamos adelante también disfrutando de eso. Hoy por hoy es solamente por Zoom, la idea era poder hacerlo presencial y nunca al principio la idea fue hacerlo vía virtual, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y qué es lo que permite, ¿no? Eso es un poquito lo que Dios nos está permitiendo hacer en Uruguay. Bien, bien, Pastor Cristian, muchas gracias. Bueno, voy a rogar que pongan sus cámaras, hermanos, porque como nosotros siempre en la clase, a veces algunos están haciendo otras cosas, otras actividades, y siempre es bueno poner la importancia en la palabra de Dios, ¿no? Cuando vamos al culto, no ponemos un telón, ¿no? Entonces siempre estamos ahí presentes para que vean que estamos concentrados, vean que estamos aprendiendo, interesados en conocer las cosas del Señor, ¿sí? Entonces les animo, ¿sí?
pero por X motivo no pueden, bueno, pero ya les animo a que todos puedan poner sus cámaras. Bien, voy a dar paso entonces ya ahora sí al pastor. Si alguien no tiene el material, le puedo enviar por interno el material que el pastor ha compartido. En el grupo hemos mandado el material, espero que hayan compartido con otros el material entonces para que puedan desarrollar el día de hoy. Bien, adelante pastor. Bueno, la clase de usted tiene 1 hora y media, así que le dejamos el tiempo para usted. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar bien. Por ahí, de repente a mí se traba un poquito y no escuchaba bien los audios de Roosevelt, pero espero que puedan estar escuchando bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Voy a estar compartiendo allí una pantalla, un PowerPoint, para que podamos ir llevando un poquito también la clase adelante. Espero poder cubrir todo lo que quiero. Lo cierto es que a veces uno programa, pero no siempre. Ustedes vieron cómo son de tirano los tiempos, ¿no? Bueno, muy bien. La idea es que están teniendo ya este curso de evangelismo relacional ya hace tiempo y una de las cosas que es importante es que, vamos a decir así, bueno, no sé cómo será ya en Perú en cuanto a los sándwiches de milanesa, pero acá en lo que es Uruguay o Argentina, el sándwich de milanesa, viste, es algo, o el choripán, es algo que se da mucho. Pero lo cierto es que en la calle, cuando comes un sándwich de milanesa, muchas veces te dan de carne molida, y depende de dónde compres, puede llegar a ser carne molida de vaya a saber de qué tipo de animal, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Uno puede aprender un montón de estrategias, puede aprender un montón de métodos, puede aprender un montón de formas diferentes, de estrategias, de actividades, y puede caer en el tremendo error de cambiar el Evangelio. Y es sumamente importante que aprendamos qué es el Evangelio bíblico. Y quiero empezar nada más con este versículo, si me acompañan a Gálatas. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo dice algo allí que yo creo que es sumamente fuerte. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, a veces hasta, no sé, hasta alguien inconverso, a veces uno en la charla dice, bueno, nos vemos, que Dios te bendiga, o bendiciones, y aún a veces hasta los enemigos uno le desea, o el anhelo es que les vaya bien, ¿verdad? Y sabe que lo que le puede hacer que sea muy, vamos a decir así, el creyente aún hasta los enemigos anhela de que les vaya bien. Pero en este pasaje, allí en Gálatas capítulo 1, dice versículo 6, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá viene el compromiso de Pablo, de él, de su equipo y de lo que debería ser el compromiso de cualquier hijo de Dios, de cualquier creyente, ¿verdad? Y el compromiso tuyo y mío dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido por Dios. Es muy fuerte. Pero Pablo aún lo dice para él mismo. Si yo en algún momento, vamos a decir así, al sándwich de milanesa, le cambio la carne y vaya a saber, en este caso, al evangelio, independientemente del método, si es relacional, si es evangelismo masivo, explosivo, como quieras llamarle, ¿sí? Si yo cambio el mensaje de salvación, si yo cambio el evangelio, Pablo decía, prefiero ser maldecido por Dios,
Porque, hermanos, no hay nada más perverso que pervertir el Evangelio. Porque lo único que puede trasladar a una persona de la condenación eterna, lo único que puede trasladar a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz, a la salvación, a la vida eterna, lo único que puede trasladarlo es el Evangelio. Así que no hay nada más perverso que pervertir el Evangelio, ¿sí? Y dicho eso, es que vamos a estar viendo un poquito acerca de lo que es este taller, ¿verdad?, de pescadores de hombres, y allí vemos el pasaje de Mateo capítulo 4, creo que les aparece en sus páginas, el versículo 19, la promesa que les hizo el Señor Jesucristo, la invitación, la propuesta, les dijo allí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ciertamente vos y yo queremos ser pescadores de hombres. Allí el Señor Jesucristo trastornó, vamos a decir así, todo el futuro de ellos. Los sacó de aquellas redes donde iban y tiraban, ¿verdad?, en el mar y sacaban peces vivos para subirlo a aquella barca y darles muerte, para ahora ir ya no al mar, sino al mundo y tirar las redes, llevar el evangelio a hombres muertos, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, hombres muertos, para poder darles vida y subirlos a la barca de Cristo, subirlos a Cristo, traerlos a Cristo y que puedan tener vida en abundancia, vida eterna, ¿sí? Y esa es la invitación para vos y para mí. Podamos ser seguidores tan cercanos de Cristo, ir en pos, o sea, tras sus huellas, ir tan cerca de Cristo, vamos también a hacer lo que Él hizo desde que empezó hasta que murió. Él allí en el momento más duro, vamos a decir así, de su vida, allí al final de su ministerio terrenal, allí estaba dando almas. Allí estaba teniendo tiempo para aquel ladrón de aquella cruz decirle, hoy es conmigo en el paraíso. Debemos anhelar vivir y morir como Él, como nuestro Salvador vivió y murió, ¿sí? Y quiero que, denme un segundito, quiero que podamos ver un video justamente sobre pescadores, porque hay un tremendo peligro, no solamente en pervertir el Evangelio, sino en esconder el Evangelio. Si ustedes recuerdan allí en 2 de Corintios capítulo 4, habla acerca de que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? El versículo 3 dice que si el Evangelio está encubierto, de entre los que se pierden está encubierto. O sea, si nosotros escondemos el Evangelio, por más que podamos tener una charla o un tiempo de taller o un tiempo de entrenamiento como el de ahora o como el que han estado teniendo, nosotros podemos caer en el error de esconder el Evangelio. Y quiero que por eso puedan ver este video que me da mucho la atención. Capaz que ya alguien lo haya visto en algún momento. Hola, ¿cómo le va? ¿Te gusta mi lancha nueva? Qué bueno que estás aquí. Quiero enseñarte unas cosas nuevas que tengo aquí. Son cosas excelentes para ir a pescar. Por ejemplo, aquí tengo un aparato que es un detector de peces. Es buenísimo. Buenísimo para encontrar los peces donde quiera que estén. Y siempre te avisa exactamente de dónde están y a qué profundidad están. También tengo que enseñarte algo. Aquí tengo mi caja de equipo de pescar. Aquí es fantástico. Mi equipo de pescar y, por ejemplo, tengo unos anzuelos aquí. Colores diferentes, tamaños. Muy importante tener un buen anzuelo para los peces. Oh, yo tengo algo que quiero enseñarte. Acabo de comprarla. Esta caña de pescar. Por ejemplo, esta parte aquí está hecha de piel de culebra.
Muy buena caña de pescar. Una de las mejores que puedes comprar en la tienda. Es importante tener la ropa adecuada cuando vas a ir a pescar. Por ejemplo, también quiero enseñarte algo muy bueno. Este paquete de anzuelos tiene toda la información de cómo pescar, dónde pescar, para agarrar los mejores peces. Y ese es uno de los mejores anzuelos que puedes tener. Entonces, ¿usted es un pescador? Claro que sí, yo nací en una familia de pescadores. Mi papá era pescador, mi abuelo era pescador, mi bisabuelo era pescador, y pues yo tengo sangre de pescador y pues hijo de tigre sale pintado. Mis amigos son pescadores y tengo unos cuantos amigos que no son pescadores. ¿Y usted pasa tiempo con ellos pescando? Pues sí, claro que sí. Paso tiempo con ellos, pero ellos no saben pescar. ¿Quieres a las personas que no son pescadores? Pues claro, me caen bien, pero no son pescadores. ¿Por qué piensa usted que ellos no pescan? Pues yo pienso que son tontos. ¿Qué? Son tontos, que comen lombrices. Bueno, ¿no podría usted ir y enseñarles cómo pescar? Pues realmente yo no soy el experto y tendría que, ¿qué voy a hacer? Ir puerta a puerta, tocando, invitándoles a ser parte de mi club de pescadores. No. He escuchado que aquí es un buen lago para pescar. Claro que sí. También escuché que hay mucha trucha en este lago. Oh, bastante. ¿Por qué no pone su lancha en el agua? Pues nada más me gusta estar aquí con mis amigos y tomar mi cafecito, comer mi pan y nos gusta hablar un poco y le pasamos cera a nuestras lanchas. ¿Con qué frecuencia pesca usted? De vez en cuando. ¿Una vez por semana? No. ¿Una vez por mes o año? No. Pero le gusta pescar, ¿verdad? Sí, claro, me gusta. Tiempo pescando, pero el problema es eso que, ¿qué voy a decir? Ir tocando puerta a puerta. ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Quieres venir a mi club de pescadores? Pero usted se llama un pescador. Claro que sí. Pero usted no pesca. No, pues no pesco mucho. Es que yo estoy muy ocupado, como yo soy el encargado del proyecto del edificio, del club de pescadores, soy un miembro de este club de pescadores, es que no tengo mucho tiempo. ¿Hay otros en su club que pescan? Hay unos cuantos en mi grupo que pescan, sí, pero ellos dan como clases. ¿Y ellos pescan? Pues realmente pescar, no, ellos nada más enseñan cómo pescar. Pues ponga su lancha en el lago y enséñenos cómo pescar. Pues es muy peligroso allá afuera, no sé. ¿Qué pasa? Que algo sucede ahí y llega otro pescador. Quizás usted nada más puede tirar la cuerda al agua. No, gracias, no. Pero usted dice que es un buen lugar para pescar. Pues sí, es un lugar excelente, pero es peligroso y es resbaloso. ¿Y qué pasa si me caigo? Y ¿sabe qué? Realmente no tengo el tiempo para esas cosas. Pues no puede enseñarnos cómo agarrar un pez, solamente uno. No puedo hacerlo, ¿no entiendes? ¿Por qué no? Parece que tiene todo lo que uno necesita. No, mira, yo puedo ir allá y tirar la cuerda ya, pero todo es un proceso. ¿Qué voy a hacer? Primero uno tiene que como limpiarlos y hacer cosas así y huelen feos y no, definitivamente que no. ¿Y después qué? ¿Tengo que llevarlos a mi casa y que voy a presentarles a mi familia? No, los peces son horribles. A mí no me gustan los peces. Definitivamente que no. No puede ser. ¿Está tomándome el pelo? La verdad es que no me gustan los peces. ¿Es un crimen? Parece una ironía, ¿no? Pero saben lamentablemente cuán real es, qué tanto sucede en lo cotidiano esto dentro de las iglesias, ¿saben? Hay una de las cosas que
un hermano me desafió ya hace muchos años a Cristian, por lo menos a un alma por día, mínimo, alguien, de una forma u otra a alguien, ya sea compartirle el Evangelio frontalmente, uno a uno, o dejar un tratado, o invitar a la iglesia, algo que tenga que ver con exponerlo con el Evangelio. Y sabes, lamentablemente pasa de que muchas veces uno se va llenando de tantas cosas y se olvida de lo importante, se olvida de aquellos dos remos que Dios nos dejó, evangelismo y discipulado. Eso sigue siendo un mandato y sigue siendo la estrategia, sigue siendo la misión, sigue siendo el propósito que va a mantener a la iglesia en un rumbo correcto, ¿sí? Pero ¿sabes la cantidad de veces que pasa eso? Hay doctorados, hay máster, ¿viste? Son reverendos, ¿verdad? Hay un montón de títulos y mientras más títulos, menos van haciendo lo que es eso que mantiene tan vivo al creyente, el poder ir llevando el Evangelio. Quiero compartir algunas cosas por qué no pescamos, no por qué no pecamos. O sea, en realidad cuando no pescamos, estamos pecando, porque es un mandato directo de parte del Señor y que lamentablemente muchas veces no se confiesa como un pecado, la apatía que muchas veces hay en nuestras vidas y cómo dejamos pasar oportunidades, ¿sí? Pero algunas de las excusas que me han dado, por ejemplo, es, bueno, es que yo no soy de la misma clase social o nivel intelectual que la otra persona, ¿viste? Y entonces es como que, no sé, ¿viste? Los ricos a los ricos y los pobres a los pobres, los de clase media. ¿Dónde? ¿Dónde lo hemos visto eso en la Biblia? Muchas veces el diablo nos gana la partida haciéndonos creer que si no somos del mismo nivel intelectual o social, es como que no. Algunos me dijeron, bueno, no, pero es que en realidad los problemas de la humanidad se van a solucionar. Lo que hace falta acá es educación. Lo que hace falta acá es trabajo. Lo que hace es como, viste, un programa social. Lo que hace falta acá es el Evangelio. Lo que va a transformar una nación es Cristo. Es lo que transforma una vida, es lo que transforma una familia, es lo que transforma un barrio y es lo que transforma a una nación. Y si hay una de las necesidades primordiales que tiene Perú, es de que la iglesia presente a Cristo. Salvación. Hay otros que dicen, bueno, no, pero es que yo no tengo el don de evangelista. Dicen el refrán, no sé si lo dirán allá, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Yo no tengo el don de evangelista, yo no soy evangelista, que evangelicen los que tienen el don. No, en ningún lado aparece un versículo que diga eso. Y más bien sí nos llama a todos sus hijos, a los discípulos, a los que seguimos a él, a que llevemos el mensaje de salvación, que prediquemos el Evangelio. Otros dicen, bueno, no, es que yo no tengo tiempo para hacerlo, yo tengo que trabajar para comer. Saben, allí en Mateo capítulo 28, la gran comisión, la idea es, por tanto, id. Y ese verbo tiene que ver, bueno, en realidad es un participio, la idea es, mientras vas yendo, mientras vas en lo cotidiano de tu vida, en la misma idea que está encerrada allí en Deuteronomio capítulo 6, cuando habla acerca, ¿viste?, de que le enseñarás la palabra al acostarse, al levantarse, al ir por el camino. O sea, aprovechar las oportunidades del día a día y de lo cotidiano. Pero dicen, no tengo tiempo para hacerlo. Otros me han dicho, bueno, pero es que me da miedo a perder la amistad. Si yo le empiezo a hablar de Cristo, ¿viste?, me va a tomar como que soy un fanático, como que soy religioso y voy a perder su amistad. Lo cierto es que hay una carta que escribió un muchacho que ahora es misionero. Él, había un compañero, ¿viste?, de él que hacía tiempo que él venía hablando, que le iba a evangelizar, que le iba a evangelizar, que le iba a evangelizar, y iban pasando los meses, ya había pasado el año, ya, viste, hacía rato que venía. Perdón, hay un micrófono ahí que está bien, no sé.
hacía rato que él venía pensando en que iba a, creo que es de la hermana Vilma, ahí va, muchas gracias. Venía hacía rato de que él iba a evangelizarle. Y resulta que al llegar ese lunes, la clase de él estaba allí que se había, ¿cómo se dice? Clausurado, por decir así, la clase, porque había fallecido una persona, uno de los compañeros. Y cuando él se dio cuenta era aquel que se sentaba, no sé cómo serán los liceos allí en Perú, pero acá se usaba mucho los bancos dobles, ¿verdad? O sea, vos te sentabas con un compañero al lado. Después ya se cambiaron a bancos individuales, pero su compañero de al lado había muerto. Esto de tener miedo a perder su amistad, lo que hay en juego es mucho más que la amistad, es la eternidad. ¿Sí? Otros me han dicho, bueno, mirá, en realidad yo predico con mi vida habla por mí. Y lo cierto es que es importante tener un testimonio, pero lo cierto es que vas a saber el Evangelio por ver tus buenas actitudes. Eso puede llegar a provocar una sed o un interés, pero no vas a saber el Evangelio simplemente por ver tu vida. Necesitamos hablar, ser de testimonio, pero también testificar. Otros dicen, las personas ya han escuchado el Evangelio, no están interesadas. Y lo cierto es que no todos han escuchado el Evangelio. De hecho, yo quiero que vos te hagas esta pregunta y te la respondas para vos mismo. En lo que es tu cuadra, donde está tu casa, a menos que sea la única, ¿verdad?, que vivas en el campo, pero vamos a decir así, en tu cuadra, la vereda tuya, si vos recorres la vereda, la manzana de tu cuadra, si recorres ahí la cuadra, ¿verdad?, todas las casas, todas las familias, ¿verdad?, de alrededor de tu cuadra, han escuchado de alguna manera, o aunque sea haber tirado un tratado, un folleto por debajo de la puerta, de alguna manera han escuchado el Evangelio por vos, los de tu cuadra. ¿Sabes? La gran mayoría no lo han hecho. No estoy diciendo de vos, sino de las personas a las cuales yo le he preguntado esto. La gran mayoría no ha hecho un evangelismo en su cuadra, en su barrio, en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, son excusas que vamos poniendo. Y esta es la que me ha parecido más sincera o más real. No sé qué responder si me hacen una pregunta difícil. Y lo cierto es que muchas veces no sabemos qué responder. Yo me acuerdo y creo que no sé si lo compartí, tal vez Rubén se acuerde, yo lo compartí una vez hace tiempo, pero no me acuerdo si fue con ustedes, la primera vez que yo salí a evangelizar. Yo venía a estar viviendo casi 10 años en drogas, en esto, conozco a Cristo el 5 de diciembre, voy a un campamento y en abril entro a Instituto Bíblico. O sea, a los 4 meses, ¿viste? Y mientras empezaban las clases, en esa semana que estábamos allí esperando que empezaran las clases, un misionero arma un grupo de evangelismo, vamos a una plaza vamos a una plaza allí en Buenos Aires, y la idea era, bueno, yo lo único que tenía que hacer, era el más nuevito de todo, lo único que tenía que hacer era sostener un tablero porque iban a predicar con evangelismo con pintura. Yo no sé si era el viento, pero vieras cómo temblaba ese tablero, ¿viste? Me temblaban las rodillas, no sé por qué, pero termina de predicar el misionero, el resto de los alumnos que habían, ¿viste? Salen a compartir con la gente que se había parado a ver la pintura, y había uno sentado allá que me miraba, ¿viste? Me miraba y dije, bueno, voy, bajé el tablero, fui a hablar, era un testigo de Jehová. Y me empezó a bombardear con miles de preguntas que yo no tenía ni la menor idea. Nunca había escuchado de los 144.000, ni de la tierra prometida. Yo había recibido a Cristo hacía re poquito y había llegado al Instituto Bíblico, ni siquiera porque quería estudiar la Biblia, sino porque necesitaba un lugar que me contuviera
por todo el tema de la ansiedad, las drogas y todo eso. Dios obviamente sabía lo que estaba haciendo con mi vida, pero a lo que voy es, lo que hacía era con él, mira, le digo, la verdad que no tengo ni idea de eso, pero de lo que sí sé es de esto otro. Y trataba de llevarlo de nuevo, viste, al Evangelio. Trataba de llevarlo de nuevo a puntos que son claves y que vamos a tratar de verlos ahora, porque acá la gran mayoría, bueno, está Oscar, está el hermano allí de la familia Abanto, y después la gran mayoría, bueno, son hombres, son mujeres, digo, ¿no? Bueno, Ruber también, ¿verdad? Pero vamos a decir así, las mujeres saben que si quieren hacer una torta, o como le llaman, no, ahí está Obed también, eh, si quieren hacer una torta, ustedes una olla, la mandan adentro del horno y ya está lo que Dios quiera, ¿no? Hay un proceso. Cuando pensamos en el Evangelio, también hay un proceso en el que obviamente no siempre vamos a llevarlo tal cual, pero sí es importante que nosotros podamos tratar de ordenarnos y que podamos llevar el mensaje de salvación. Y digo que tal vez no siempre lo vamos a llevar tal cual, porque tal vez vamos a encontrarnos con personas que están en diferentes etapas de su vida, porque no sabemos hasta dónde ellos tal vez han escuchado. A mí me ha pasado con personas que lo único que hacía falta era simplemente motivarles a, bueno, ¿y por qué no has respondido? ¿Por qué nunca has dado un paso de fe? Porque todo lo otro que uno iba hablando y preguntando, uno iba viendo que ya lo sabían. Evidentemente ellos en sus etapas de la vida, Dios había permitido que se fueran cruzando con otras personas y ir conociendo el mensaje de salvación. Lo cierto es que hay muchas personas, saben, hermanos, que saben el Evangelio, pero que nunca han dado un paso de fe. Pero vamos a estar viendo, como les dije, vamos a decir así, un proceso, ¿verdad? Un plan que no es que es el único, pero sí es el que preparé para que podamos, vamos a decir así, tratar de llevarlo de una forma ordenada, y vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Lo primero que quiero que podamos entender es, y les voy a invitar a que vayan a Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, es poder mostrarle la realidad del juicio ante Dios. ¿Sí? Este taller está basado en un folleto que manejamos o que tenemos o que utilizamos, que se llama Este puede ser tu gran día. ¿Sí? Es un folleto que utilizamos ahí en Instituto Bíblico, y dentro del folleto vienen cada uno de esos pasos, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Hoy vamos a poner acá un poco más de cosas para ver un poco más de argumento, pero no necesariamente vamos a ir a explicarle todas estas cosas. Pero lo cierto es que allí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra de Dios. ¿Se anima a alguien a leerlo? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Excelente, muchísimas gracias, hermano. Ahí con voz de locutor fue eso, bien ahí. Excelente. Está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Después de esto el juicio. No va a haber reencarnación. Y el juicio va a ser ante Dios. Y si querés ahí, bueno, en el apunte de ustedes también, ¿verdad? Va a ser ante un Dios que es santo, ¿verdad? Que está totalmente alejado del mal. No hay ninguna... Perdón, voy a apagar el parlante este. Lo puse para poder escucharlos un poquito mejor, porque se escucha muy bajito. Pero la idea es, ahí vos le podés presentar la realidad de que tenemos un Dios santo, ¿verdad? Como dice en Pedro, que es sed santos como yo soy santo. En Isaías lo presenta como santo, 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 lo mismo que aparece en Apocalipsis 4, ¿verdad? Creo que versículo 18, no recuerdo bien. Tenemos un Dios que es justo
y que no es como la justicia de nuestro mundo, ¿verdad? Que para el que roba una gallina, ¿viste? ¡Pah! Le cae todo el peso del brazo de la ley, y los que se roban miles y miles de millones, ¿verdad? Esos, ¿verdad? Todavía les terminan dando una pensión o los mandan, ¿viste? De embajadores a algún otro país, ¿no? No, es sin acepción de personas. Dios es justo y va a obrar justicia. Por eso ahí habla de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ante un Dios justo y bueno, también ante un Dios amoroso. En su amor, Él busca siempre favorecer, ¿verdad? Pero lo importante acá es ayudarles a entender de que va a haber un día que se va a acabar su vida. A la gente no le gusta pensar en la muerte y a veces es difícil. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en instituto bíblico, íbamos a un hospital que se llama el Hospital Muñiz. Allí se tratan los enfermos, vamos a decir así, de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Lepra, bueno, íbamos casi siempre al pabellón de SIDA, ¿verdad? Y había desde niño hasta gente mayor, ¿verdad? Y ciertamente ahí vos respirabas olores a muerte. Y llegar a hablarles a ellos de que hoy podía ser el día que les tocara morir, era algo muy palpable. De hecho, no voy a olvidar nunca, ¿verdad? En uno de los cuartos donde entré a predicar, el muchacho que estaba despierto me sacó de vuelo porque no quería saber nada de Dios, que no le hablara nada. Bueno, uno respeta, ¿verdad? Uno va a predicarle y a llevarle el evangelio a los que quieren escuchar, ¿verdad? El que no quiere, bueno, es su decisión. Me cruzo al cuarto de enfrente y mientras estaba predicando y el otro muchacho totalmente abierto, ¿verdad? A las cosas de Dios, el que estaba dormido en el otro cuarto, porque son cuartos de a dos, el que estaba dormido empieza a gritar porque el que nos había sacado de vuelo unos minutos antes había muerto. Era la última oportunidad que tenía. Dios nos llevó hasta su lecho de muerte, minutos antes, y él pero no mueren. Así que debemos llevarlos y confrontarlos ante eso. Nadie se levanta diciendo, che, qué lindo día para morir hoy, ¿eh? Pero es una realidad, puede pasar. Y debemos llevarlos a que piensen en que se van a tener que enfrentar a Dios. Y entonces ahí hay preguntas que creo que están en sus apuntes y preguntas que debes hacerle. Hoy es lunes, ayer domingo, ayer en la tarde fuimos con un joven que estoy discipulando a visitar una señora que una familiar de ella nos pidió, ¿verdad?, que pudiéramos ir y hablarles de Cristo, ¿verdad? Y le pregunté exactamente esto. Bueno, ¿por qué una persona debería ir a un juicio? ¿Por qué hizo algo bueno o por qué hizo algo malo? Son preguntas que les ayudan a examinarse, les ayudan a confrontarse. Y obviamente una persona que entiende va a decir, no, una persona va a un juicio por haber hecho algo malo. Bueno, ¿cómo le llama Dios a lo malo que nosotros hacemos? ¿Por qué iríamos nosotros a un juicio delante de Dios? Y ahí, después de que le mostramos, ¿verdad?, la realidad de que vamos a estar ante un juicio, le mostramos la realidad del pecado. Generalmente yo les termino esa parte diciendo, bueno, entonces, ¿Dios es un Dios santo o un Dios pecador? No, es un Dios santo. ¿Dios es un Dios justo o injusto? Trato de hacerle preguntas para dejar en claro cómo es el Dios bíblico, ¿verdad? Y después pasamos a esta parte, la realidad
del pecado. Ahí ustedes van a ver algunas definiciones, yo puse algunas, en el apunte tiene más, ¿verdad? Pero es cualquier cosa que es contraria al carácter de Dios, es la desobediencia a sus mandamientos, es errar al blanco o no alcanzar los estándares de Dios. De hecho, la gente sabe lo que es pecado, pero acá la idea es tratar de darles a entender que es pecado no conforme a lo que su conciencia les diga, no es conforme a lo que su cultura o su cuna, ¿verdad? Vamos a decir así, cómo lo hayan criado, no es conforme a lo que la sociedad aprueba o no, porque hay lugares, vamos a decir así, donde está bien tener varias esposas, pero bíblicamente no, ¿verdad? Hay lugares donde los valores morales y espirituales están tan por el piso, entonces no es una cuestión de hacerse cargo del pecado conforme a la cultura, sino conforme a la escritura. Y por eso es que les mencionamos, ¿verdad?, que es algo que es contrario al carácter de Dios, que es contrario a los mandamientos, que es no alcanzar los estándares de Dios. Ahora, cualquiera que le pregunte, es muy raro. A mí una sola vez me pasó con una señora que ella me dijo, no, yo nunca pequé, ¿viste? Y según ella era más buena que, no sé, que Bob Esponja, ¿verdad? Y Lassie atado, ¿verdad? Ella nunca había pecado, nunca había... Es muy raro encontrarse a alguien que te diga eso. En 20 y pico de años de ministerio, solamente una vez con una señora en un hogar de ancianos, y viste, uno tratando de ser paciente, viste, y tratando de explicarle lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero es muy raro que alguien no reconozca que es pecador. Pero lo que no es para nada raro es que las personas no reconozcan la consecuencia del pecado. La gran mayoría de las personas no quieren reconocer de que su pecado los condena, los separa de Dios. De hecho, vamos a decir así, no sé, los católicos reconocen que son pecadores, pero no creen estar separados de Dios. Aunque ellos tal vez, viste, no tengan, viste, vamos a decir así, si vos le preguntás si morís vas al cielo, y bueno, Dios dirá, aunque no tengan la seguridad, pero es como que no reconocen, viste. La gran mayoría no quiere hacerse cargo de la consecuencia, lo que es la condenación eterna, lo que es la separación, lo que es la segunda muerte, o como la Biblia habla, el lago de fuego, el infierno, ¿verdad? Es como que le cueste, y nosotros necesitamos ayudarles a que ellos entiendan cuál es su condición y cuál es su condenación o su consecuencia, ¿verdad? Y por allí, ¿qué pasó que se me fue? Ahí va. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que sé que se lo deben saber algunos de memoria, ¿sí? Pero le vamos a pedir a alguien que lo pueda leer rápidamente. O que lo diga de memoria rápidamente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Amén. Muchísimas gracias, hermana Jessica. Vamos a decir así, la función tuya y mía a la hora de llevar el Evangelio es transmitirlo con claridad. La responsabilidad tuya y mía es, vamos a decir así, a través de la palabra de Dios apuntar al intelecto de la otra persona, que sepa el Evangelio. Nosotros no somos llamados a convencer de pecado, justicia y juicio, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no somos llamados a hacer el trabajo que hace la palabra, ¿sí? Nosotros no somos llamados a manipular una decisión de ellos, a manejar las emociones, no. Nosotros somos llamados a transmitir con pureza, con claridad el Evangelio. Y esta parte es sumamente importante, porque hasta que una persona no entiende que está condenada, nunca va a buscar al Salvador. Hasta que una persona no le crea a Dios que está condenada, no va a buscar al Salvador. Y hay muchos
que ¿sabes qué? Reciben a Cristo como una cosita más, ¿viste? Bueno, sí, ¿y cómo voy a rechazar a Jesús, ¿viste? Sí, ¿viste? Y es como un artículo más de las tantas cosas que tal vez le pueden haber regalado en la vida. Es sumamente importante que en esta parte podamos ser claros. Ahí dice, por cuanto todos, o sea, hay absolutamente nadie que pueda decir yo nunca pequé. Eso fue lo que usé con esta señora. Yo le dije, bueno, mire, creo que era doña Angélica o doña Ángela, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Le dije, bueno, mire, acá la palabra de Dios dice de que todos pecaron. Y usted me dice que no. Entonces, o acá, o Dios está mintiendo o usted está mintiendo. O sea, la Biblia dice todos. Yo, vos, y es bueno aún que te pongas dentro de, vamos a decir así, porque por más que seamos pecadores perdonados, seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero todos somos pecadores y después ustedes tienen allí una tabla de comparación, un cuadro de comparación que no lo vamos a ver ahora porque se hace largo, pero dentro del contexto de nuestros países que tienen un trasfondo católico, está muy metido lo que es el pecado venial y el pecado mortal. Hay pecados que, bueno, los puedo arreglar con un par de Padre Nuestro, Ave María, ¿verdad? No sé qué otra cosa tendrán, ¿verdad? Hay pecados que no es para tanto, es una mentirita piadosa o una mentirita blanca, le dicen. Y lamentablemente ese concepto aún hasta a veces lo manejamos dentro de nuestras iglesias. ¿Viste? Por ejemplo, qué sé yo, llegar tarde a la reunión, no hay ningún problema. Ah, pero el que adulteró, ese sí. Y yo entiendo que obviamente cada pecado tiene sus consecuencias, pero delante de Dios todos los pecados son pecados, ¿sí? Y el inconverso tiende, y por eso muchas veces él no asume o no reconoce de que esté condenado, porque tal vez él nunca mató a nadie, él nunca robó un banco, él nunca adulteró, ¿viste? Entonces es como que nunca hice los pecadazos, no me merezco el infierno. Pero la Biblia dice ahí, por cuanto todos pecaron, no dice si pecaron mucho, poco, grande o chico. La Biblia no dice, bueno, los que son grandes pecadores, esos sí están separados de la gloria de Dios. No, por cuanto todos pecaron. Porque el problema del pecado no es el pecado que nosotros cometemos, sino contra quién lo cometemos. Y lo cometemos contra ese Dios santo, justo y amoroso. ¿Sí? Necesitamos ayudarles a que ellos entiendan eso. Que se hagan cargo de lo que dice acá. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos, están separados. El ejemplo que yo utilizo siempre es como aquel jugador de fútbol que le sacaron la tarjeta roja. Y las mujeres, si no les gusta el fútbol, tal vez busquen otro ejemplo, ¿verdad? En el que puedan encontrar eso de que fue echado y no se puede quedar ni siquiera en el banquillo de los suplentes, fuera, a las regaderas, a las duchas, a los baños, ¿viste? No se pueden quedar allí en la cancha. Bueno, es la misma idea. Por causa de nuestro pecado, nosotros estamos destituidos, dice, de la gloria de Dios. Y como ves allí, si no estaremos en la gloria de Dios, entonces, ¿a dónde iremos? Y ellos mismos dicen, y sí, al infierno. Y la pregunta es, bueno, ¿crees vos que te mereces el infierno por causa de tu pecado? ¿Crees que es lo que te hace? Porque eso es lo que dice el otro versículo de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Debemos mostrarle la realidad del pecado y sus consecuencias. Y probablemente te vayas a encontrar con personas que no creen en el infierno. Hay muchas sectas que hablan acerca de la aniquilación del alma, pero la Biblia habla del infierno, ¿sí? De hecho, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y allí ustedes pueden después revisar los pasajes, ¿verdad?, donde Jesús enseña sobre ese lugar de castigo eterno, y allí en los apuntes hay un montón de otras citas más. Los apóstoles enseñaron, ¿verdad? Y aún debemos recordarles de que Jesucristo vino a morir con el fin de que nadie perezca,
Ese es el anhelo y el deseo. ¿Es lo que va a suceder? No. Sabemos que hay muchos que rechazan, hay muchos que rehúsan creer, ¿sí? Pero el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que todos los hombres, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. Y habla acerca de Jesucristo y habla acerca de que Él, perdón, de que Él es el único mediador, ¿verdad? Necesitamos ayudarles a que ellos entiendan. Hasta que una persona no comprende su condenación, no va a buscar al Salvador, ¿sí? Y allí una pregunta en la que, con la que vos podés evaluar hasta qué punto la persona está comprendiendo o hasta qué punto tal vez vos te estás explicando bien, es si hoy te presentás delante de Dios en su juicio, ¿cómo saldrías? ¿Saldrías absuelto o saldrías condenado? Después, otra de las cosas que es sumamente importante es la parte de mostrarle la incapacidad de salvarse a sí mismo. Bueno, estoy condenado, ¿sí? Está bien, reconozco, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión, yo tengo mi forma de salvarme. Y si vamos al caso, y yo creo, no recuerdo si ahí en los apuntes se lo puse o no, desde el comienzo está el hecho de que el ser humano intenta salvarse a sí mismo por buenas obras. De hecho, podríamos decir que en el mundo hay dos clases de religiones, la verdadera y todas las falsas. Si querés llamarlo así, la religión verdadera habla acerca de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y solamente por lo que es la fe en la obra de Cristo, ¿sí? Que Él murió y resucitó por nuestros pecados. No hay ningún otro medio de salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero todo el resto le va a agregar o que tiene que bautizarse, o que tiene que ir a la iglesia, o que tiene que dar su diezmo, o lo que sea, ¿verdad? Pero le agrega cosas, ¿verdad?, a la obra de Cristo, y algunos a veces ni siquiera mencionan a Cristo y creen que se van a salvar por hacer cosas buenas. Hermanos, eso ha pasado aún dentro de iglesias de sana doctrina. Y es más, tal vez, y no es una cuestión de ofender, porque no es ese el deseo, pero tal vez pueda ser que tal vez hoy a alguien dentro del grupo pueda llegar a estar pensando de que sus obras sirven para algo, para salvarse. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando damos los talleres de evangelismo en las iglesias en realidad son jornadas de 4 días y a veces son 4 o 6 horas por día, ¿verdad? Ahora vamos corriendo, pero hacemos una encuesta. Y no voy a olvidar nunca, y no, creo que Ruger no conoce, pero una iglesia que queda en 33, ¿verdad? El grupo de evangelismo, los que salen a evangelizar, eran como unas 40 personas y 25 de ellos pusieron allí, ¿verdad? En la boletita que llenamos, obras. ¿Por qué Dios te dejaría entrar al cielo? Bueno, porque evangelizo, porque yo tengo ministerio, porque obras, ¿sí? Esta parte de poder ayudarle a que la persona entienda de que no puede salvarse a sí mismo, que no es por sus obras, es sumamente importante. Acá lo que hay que hacer es preguntas y esperar las respuestas, ¿sí? Ahí ustedes ven en el punto 1 o en el A, dice dialegomai, que es la palabra de donde viene nuestra palabra diálogo. Pero, por ejemplo, si vos buscás después estos pasajes de Hechos, vos vas a ver allí que dice que Pablo llegaba a tal lugar y discutía, ¿sí? La palabra en el griego es dialegomai. La mejor traducción hubiese sido como dialogar. Pero fíjate, la definición tiene que ver con esto. Dice, hacerles pensar a través de argumentos razonables e interrogantes.
La idea es que él lo que hacía era apuntaba a su cucusa, apuntaba a la cabeza, apuntaba a su intelecto, que ellos pudieran razonar y entender, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los pasajes en Gálatas capítulo 2, versículo 21, donde Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, en vano, no tuvo sentido. ¿Para qué vino Cristo a morir si yo podía salvarme, yo podía justificarme cumpliendo la ley? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Les hacía pensar. Y nosotros necesitamos ayudarles a que la gente piense y entienda. Después la obra en el corazón, obviamente eso es de Dios y la respuesta de Él ante el Evangelio es una responsabilidad de cada ser humano. El punto B es la declaración. Uno hace preguntas y tiene que aprender a hacer silencio, a esperar la respuesta. La pregunta es, bueno, vamos a decir así, vos reconocés de que saldrías, vamos a decir así, mal de ese juicio. Entonces supongamos que llegaste al cielo y Dios te dice, ¿qué hiciste o qué deberías hacer para que yo, o en este caso ahí dice, para que Dios te permita entrar al cielo? ¿Qué es lo que estamos buscando con esta pregunta? Es que ellos puedan decir qué es lo que creen que es lo único que puede limpiar su pecado. Si la persona cree que es Cristo, eso es lo que te va a declarar. Pero si la persona cree en otra cosa, lo que estamos buscando es que ellos puedan decir. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de ayer en la tarde con esta señora. Es una señora que va a una iglesia ya hace muchos años, pero en realidad es una secta donde va, ¿sí? No sé si allá en Perú hay, acá en Uruguay se llama Movimiento Carismático Internacional. Es de un, no sé si es apóstol o qué es lo que es, que se llama César Castellano y que se manejan mucho con un nombre que se llama G12. Es una secta, ¿sí? Pero esta persona va hace años allí. Y fuimos a hablarle, ¿viste? Y a la hora de preguntarle, bueno, si morís hoy, ¿Dios te dejaría entrar al cielo? Y allí empezó a sacar sus obras. Y la pregunta es, ¿con eso te alcanzaría? Yo esto lo utilizo. Lo estoy enseñando ahora, pero es lo que yo uso porque he visto de que ayuda a que la persona entienda. Y sabes que dice, no alcanzaría. ¿Por qué? Porque cuando una persona confía en sus obras, nunca las obras nos van a dar la seguridad que solamente Cristo puede dar. ¿Por qué? Porque sabemos que tal vez en algunos contextos lo utilizan como la idea de la balanza, ¿viste? Dicen, bueno, Dios va a pesar al final si lo que hice bien o lo que hice mal, ¿viste? Y depende de lo que pese más, bueno, ahí está, ¿viste? Si voy al cielo o no. Pero saben que constantemente están pecando, entonces no alcanzan a reproducir tantas buenas obras como lo que sí se hace de pecado, ¿entienden? Entonces nunca van a tener una seguridad. Pero esa es la idea de las preguntas, tratar de que ellos puedan darse cuenta. Y en el folleto que nosotros utilizamos, que yo no sé si Roosevelt lo conoció, ¿verdad? Este puede ser tu gran día, pero te lo voy a mandar después por PDF, así si de repente querés imprimir y usar allá. En el folleto mismo vienen esos espacios para que vos a la hora de preguntarle puedas ayudar a notar tal cosa, tal esto. Porque ¿sabes qué? A veces las personas no se dan cuenta realmente lo que creen. Entonces, ¿viste? Yo lo que hago es, cuando no tengo el folleto a mano, lo que hago es ir reafirmando. Entonces vos me estás diciendo que para que Dios te deje entrar al cielo o lo que vos hiciste es tal cosa, ¿sí? Ajá, ¿con eso alcanzaría? No, tengo que también, bueno, ayer ella decía, tengo que perdonar a mi sobrina y, viste, diferentes cositas. Ah, y bueno, ¿y qué más tendrías que hacer? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y la idea, ¿sabes cuál es?
dejarles que ellos se apoyen en lo que ellos creen, en sus obras, para después poder mostrarles de que no es por obra. ¿Qué pensarías si yo te digo que no es por buenas obras? Y como le dije ayer a doña Jacqueline, le digo, mira, en realidad no importa si te lo digo yo o te lo dice el pastor de tu iglesia, acá lo importante es lo que Dios dice. ¿Qué pensarías si Dios mismo te dice que tu salvación no es por tus obras? Y allí es donde es lo que pasaría, vamos a decir así, la etapa de desilusión. Porque ahí es donde ellos se dan cuenta de que todo su esfuerzo, de que todo lo que venían haciendo no sirvió para nada. Pero también es donde por ahí también se dan cuenta de que tal vez familiares, que tal vez murieron hace poco y que murieron creyendo eso, tal vez es donde se dan cuenta de que ellos también no alcanzaron salvación. Entonces es un momento duro o de tensión dentro del corazón, dentro de la mente de la persona, ¿verdad? Pero necesitamos abrirle los ojos. Ahí hay varios pasajes y creo que más arriba en sus apuntes yo les dejé otros más, pero quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16, y alguien que lo pueda leer. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchísimas gracias, hermano. Yo sé que la otra vez me habías dicho tu nombre, pero te lo pregunto de vuelta porque no me acuerdo. ¿Cómo es? Valentín. Valentín. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, Valentín. Pareciera como que este versículo fuera como esos refranes que dicen más claro, échale agua. Ahora, hermanos, no quiero que miren el versículo, no miren la Biblia. Quiero que me digan cómo empieza el versículo que acaba de leer nuestro hermano Valentín. No miren la Biblia, no hagan trampa, ¿eh? Alguien que active el micrófono y me diga cómo empieza. Bueno, entonces sí, miren el versículo y activen el micrófono, porque si no vamos... Ahí parece que Fiorella está hablando, pero está el micrófono silenciado. Oscar, ¿estabas hablando? No, no. Ok. El versículo empieza, dice, sabiendo. Sabiendo. Y el gran problema es que la gran mayoría de los inconversos no saben. Yo le pregunté a esta señora, y siempre, cada vez que hablo con alguien que está metido en alguna iglesia, ¿verdad? Que sé que no es de sana doctrina, les pregunto, le digo, ¿alguna vez te dijeron esto en tu iglesia? La gran mayoría no les dicen nada. Porque mientras la persona crea en una salvación por obras, no solamente que se mantiene inconversa, sino que es fácil de manipular. Pero acá dice sabiendo, y la gran mayoría de las personas no saben de que la salvación no es por obras. Y si no me crees, hacé el ejercicio. Ponete en esta semana la meta de hacerle tal vez a 3 personas la pregunta. Bueno, mira, si murieras hoy, podés, si querés, hacerlo con personas de tu iglesia, pero tratá de buscar personas que sean de otras iglesias, ¿verdad? Personas que tal vez no conozcan. Mira, estoy haciendo una encuesta. Si morís hoy, ¿vos qué crees que tendrías que hacer para que Dios te deje entrar al cielo? ¿O qué hiciste? Y vas a ver la gran cantidad de personas que creen en sus obras.
Por eso Pablo ahí dice sabiendo. ¿Sabiendo qué cosa? Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. De hecho, un pasaje que me encanta y está allí anotado es el de Romanos 3:28. Romanos capítulo 3 es espectacular en cuanto a lo que tiene que ver con condenación y justificación por gracia, pero el 28 termina así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación es por la fe en Cristo y no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, ni para ganarla ni para mantenerla. Es la obra de Él y lo que Él ofrece es vida eterna, ¿sí? Y entonces allí preguntas, ustedes las tienen anotado, qué deberías hacer o hiciste para que Dios te declare inocente, o para que Dios te deje entrar al cielo, o para que ¿sí? puedas tener vida eterna, o para que puedas ser salvo. La cuestión es tratar de ayudarles a que la persona pueda entender de que no es por sus obras. Y entonces, ¿conoces algún quitamancha entonces que limpie tu pecado? ¿Te gustaría saberlo? ¿Para qué? ¿Es simplemente para llenar tu conocimiento? Y la gente dice, no, me gustaría saberlo para poder aplicarlo a mi vida. Me gustaría saber cómo poder ser salvo, cómo poder limpiar mi pecado. Y allí es donde pasamos a lo que la gran mayoría de la gente sabe, pero que muchas veces no entienden, y lo que es la obra de Cristo. Y nosotros debemos mostrarle lo que es la suficiencia de la obra de Cristo. Y van a haber varios pasajes allí, ¿verdad?, que los puse porque también depende con quién hablemos. Por ejemplo, si vos hablas con un católico, el católico no tiene problema en lo que es la Trinidad. Ellos creen en la Trinidad. Pero si vos hablas con un mormón o hablas con un testigo de Jehová, ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos no creen en la Trinidad. ¿Sí? Y ahí vas a ver pasajes en cuanto a su encarnación, ¿verdad? Su vida sin pecado. Y esta es la parte, su muerte redentora. Él murió para justificarnos y Él ocupó nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Y allí el ejemplo que yo siempre uso es, bueno, si vos tenés una deuda conmigo y viene, no sé, tu hermana o tu amigo o quien sea y paga por vos. Vos no podías pagar. Cada vez es como las deudas externas de los países, ¿viste? Que cada vez los intereses ya son más grandes que el préstamo, ¿verdad? Bueno, la idea es, viene alguien y paga por vos. ¿Me estarías debiendo algo? No. ¿Pagaste vos? No, pagó otro por vos. Y esa es la idea. Cristo fue el que pagó por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, ¿sí? Y debemos ayudarles a que ellos entiendan. La gran mayoría de las personas saben lo que es la parte de la historia, saben que Él vino y nació de la Virgen María, saben que es muy raro que alguien crea que Jesucristo cometió pecado, aunque han salido algunas películas que atentan contra eso, ¿verdad? Pero la idea es que entiendan. Él murió, sí, Él murió para salvar a todo el mundo, Él murió por los pecados, sí, pero murió por vos, Él ocupó tu lugar. Que eso entiendan, ¿viste? Y obviamente derramó su sangre, ustedes tienen allí en sus apuntes, ¿verdad? Pero me encanta el pasaje de Apocalipsis 1:5, ¿verdad? La parte B, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo que no puede limpiar nuestras buenas obras, lo que no puede limpiar nuestra religiosidad, lo limpia Cristo con su sangre. Él derramó su sangre y en la sangre está la vida. Él dio su vida por nosotros y le ayudamos a ir atando cabos. La paga del pecado es muerte. Bueno, Cristo pagó con su muerte por tu pecado. Y obviamente Cristo no quedó colgado en una cruz. Él resucitó. Si no hubiese resucitado, dice la palabra de Dios, que somos los más dignos de lástima. Así que cuando predicamos el Evangelio, la salvación es por la fe en un Cristo que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
y presentamos eso completo. Pero, obviamente, también la parte de lo que es la suficiencia o lo que es la seguridad de vida eterna, eso es parte del Evangelio, ¿sí? Cristo nos salva no por un ratito, pero esto podríamos también dejarlo como para un paso de discipulado. Pero yo trato de meterlo. Mirá, lo que Cristo te ofrece es lo que tus obras o tu religiosidad no te puede dar. Cristo te ofrece seguridad. Por eso ahí ustedes después van a ver, ¿verdad?, lo que es el parentesco espiritual, la posesión eterna, la promesa específica, la protección espectacular. Una prima, no es una prima, una tía, una sobrina, sino se utiliza el término prima como cuando uno hace un pago para apartar algo, no sé cómo lo usan en Perú, pero vamos a decir así, yo quiero comprar, no sé, un televisor, sale, no sé, 5.000 soles, y yo voy y dejo 1.000 soles y ya aparto ese televisor. Si yo no retiro, si no pago el resto, yo pierdo los 1.000 soles, ¿sí? Eso se utiliza acá bajo la idea de una prima, de una seña, ¿sí?, de un apartado. Bueno, Cristo dejó el Espíritu Santo, dice, como un sello, y es el arra, es esa garantía, es esa prima, ¿verdad? Es esa garantía de que Él nos compró y está el Espíritu Santo hoy acá con nosotros y un día va a venir a retirar, dice, hasta el día de la redención de la posesión adquirida, ¿sí? Una posición especial dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y les presento lo que es la seguridad que sus obras no le pueden dar. Ahora, a veces uno va a poder terminar todo el plan de salvación, a veces no, ¿sí? Pero es importante poder compartir, porque muchas personas, por no hablarles de la seguridad, ¿viste? Le planteas bien, sí, Cristo murió, Él ocupó todo tu lugar, pero después piensan de que si cometen un pecado perdieron la salvación. Y es triste vivir así. Por eso el apóstol Juan, si ustedes recuerdan o después lo pueden buscar, en primera de Juan capítulo 5, versículo 12, 13, por allí, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ellos necesitaban saber que ya la tenían, que habían creído y que ya tenían esa vida eterna. Porque te imaginás qué triste que es estar en eso, uy, ¿soy hijo o no soy hijo? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Estoy yendo al cielo o estoy yendo al infierno? ¿Soy parte del cuerpo de Cristo o no soy parte? ¿Mi nombre está anotado en el libro de la vida o ya me borraron? Esa inseguridad debe ser terrible. Entonces, se presenta eso. Y por último, es la parte de mostrarle de que es su decisión. ¿Dios les ama? Claro que sí. Nos ama dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí es como, wow, es un amor que es majestuoso, porque es de Dios, ¿verdad? Pero cuando dice de tal manera, habla de la magnitud. Aquí en una unión que hay entre Paraguay, Brasil y Argentina, hay unas cataratas que se llaman las cataratas del Iguazú. Y es imponente. Hace unos años atrás pudimos ir, ¿verdad?, con un grupo que habíamos ido a hacer evangelismo y la iglesia nos llevó a conocer ese lugar. Es imponente ver miles y miles de litros de agua cayendo segundo tras segundo. Pero el amor de Dios tiene una magnitud aún más grande. Entonces, ¿Dios quiere salvarle? Claro que sí, por eso mandó a su Hijo. ¿Y su Hijo quiere salvarnos? Claro que sí, por eso murió por nosotros. ¿Y nosotros queremos que sea salvo? Claro que sí, por eso le vamos a estar predicando el Evangelio y vamos a estar orando por ellos. Pero la decisión es de Él, es de la persona. Es de tu amiga, de tu amigo, de tu hermana, es de tu familiar, de tu vecino, de tu compañero de trabajo. La decisión es de la persona. ¿Y sabes qué? Muchos tienen a veces miedo
de confrontarlos con una decisión. Hay que tener cuidado de no caer en la manipulación. Pero, vamos a decir así, Jesucristo los invitó a venir a Él. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, todos los que estéis trabajados, venid a mí. ¿Sí? El apóstol Pedro les invitó también a creer y les invitó a que se arrepintieran, y que algún día vamos a hablar acerca de ese término, porque el tiempo, me quedan 10 minutos nomás, pero Pedro les invitó también a que vinieran a Cristo. Pablo, Judas, y vamos a ver que aún en Judas nos invita a que, dice, los forcemos, ¿sí? A los que dudan, convencerlos. Pero si pensamos, ¿alguien recuerda la idea del versículo de 2 de Corintios 5:20? Más o menos recuerda, puede parafrasearlo. Embajadores de Cristo, que Ajá. Como si Dios rogase por nosotros. Exactamente. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate cuál es la parte, dice, de invitar a que hagan una decisión. Dios dice, nosotros somos embajadores. Ya ese es un privilegio tremendo. Y hay un estudio precioso y algún día, si Dios lo permite, lo vamos a compartir. Pero dice allí, como si Dios rogase. ¿Saben? Cuando yo me encuentro con esa palabra, a mí me hace recordar a esto. Tiene que ver con mi historia personal. Yo tenía 14 años, me mandaron a vivir con mi hermano, un militar. Pensaban que con todo su militarismo, toda la rigidez de él me iba a lograr sacar del mundo de las drogas. Y recuerdo, yo para el colmo fue peor, me mandaron a vivir a Misiones, que está pegado a Paraguay. Paraguay es un país donde la cocaína se vende más que la Coca-Cola, ¿verdad? Y mi vida fue peor. Y recuerdo una noche, eran como las 3, no sé, 4 de la mañana, llega mi hermano del ejército, me levantó de la cama, me llevó y me pegó una paliza bárbara, y después se puso de rodillas al lado mío y me dijo, Cristian, deja de matarte solo. La paliza fue por la impotencia que tenía. Mi hermano no es un tipo que hable mucho, es introvertido. Yo soy lo contrario a él, ¿verdad? Pero esa vez me dijo, Cristian, deja de matarte solo. Y yo veo un Dios que nos ama tremendamente, que nos quiere usar para que le hablemos y le roguemos de que están yendo rumbo a una muerte eterna, que no va a haber vuelta atrás, que no va a haber purgatorio, que no va a haber misa, no va a haber novenario, no va a haber ningún misionero mormón que vaya al mundo de los espíritus y después acá, como dicen, ¿verdad?, se bautizan por los muertos. Eso son todas mentiras del diablo. Hoy que están vivos es donde tienen la oportunidad de venir y reconciliarse. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y eso es la parte que vos y yo necesitamos mostrarle que es una decisión de ellos. Y bueno, allí en Juan 1:2 se habla, ¿verdad? El 11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron, pero después dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Es la decisión de ellos. Y después, también en Juan capítulo 3, habla, ¿verdad?, acerca de los que rechazan, de los que rehúsan creer. ¿Y qué pensás hacer con Cristo hoy? Ayer cuando le pregunté eso a la persona, ella me dijo, mirá, lo voy a pensar. Dice, ¿vos me podrías dejar anotados los versículos que estuvimos hablando? Dice, lo voy a... Claro, obviamente tiene que ser la obra de Dios, pero ¿qué vas a hacer entonces con Cristo? Entonces yo le dije, bueno, mirá, pensalo, nosotros vamos a estar orando por vos. Y hoy me mandó un mensaje
esta señora y me dijo así, como que le habían mandado, viste, un mensaje desde la iglesia esta que les comenté, ¿verdad? Donde ella está yendo de esta secta, y me dice, ya prácticamente lo tengo decidido, dice, voy a salir de allí. A ver, mira, no quiero mentirles, pero dice, ya prácticamente lo tengo decidido, voy a salir de allí, solo me resta decirles, ¿verdad? A la gente. Y yo le dije, no, vos podés salir de allí, pero no es solo te resta eso. Lo más importante es que recibas a Cristo. Y me dijo, sí, yo entendí y yo quiero mi salvación. Y bueno, mencionó con que primero va a tomar la decisión de dejar ese grupo y después recibir a Cristo. Yo le dije, no, recibí a Cristo porque capaz que podés morir y porque es la verdad y capaz que ni llegaste a salir del grupo y ni llegaste a conocer a Cristo. Pero necesitamos confrontarlos con que es una decisión de cada uno. ¿Sí? Podríamos decir así, esta es la milanesa del sándwich. Es una mala expresión, pero es una expresión que se utiliza mucho aquí en Uruguay o en Argentina. Esta es la verdad de la milanesa, dicen, como diciendo, esta es la posta, esta es la verdad. Bueno, usando y parafraseando ese dicho, necesitamos compartir bien claro el Evangelio. El resto lo hace el Señor y después la respuesta de cada uno delante de Dios es decisión de cada ser humano. ¿Sí? Quiero terminar nada más compartiéndoles una canción. Nuestra hermana Jessica la grabó y la envió, ¿verdad? Para poder compartirlos con ustedes hoy. Roosevelt me había pedido si podíamos pedirle a alguno de los hermanos que cantan, si podía compartir alguna canción. Y bueno, hoy cuando le comenté de que íbamos a tener este taller, le pedí y ella grabó esta para poder compartir con ustedes.
Amén, amén. Y hermanos, Dios nos va a pedir cuenta, pero lo lindo de poder cumplir el ministerio es de vernos usados por el Señor. No nos podemos perder ese privilegio que Dios nos da de poder pasar por este mundo y dejar una huella, dejar una marca. Pero lo otro es personas que nosotros no alcancemos, personas de tu cuadra, de tu colegio, de tu trabajo, de tu familia. Si no la alcanzamos nosotros con el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué vamos a esperar que vengan y los alcancen los mormones y les traigan un Evangelio pervertido y los hagan 2 veces más del infierno? Necesitamos nosotros cumplir con nuestro ministerio. Rosber, muchísimas gracias por la invitación, creo. Sabes que estamos a las órdenes y hermanos, el Señor les bendiga y agradecemos también sus oraciones por nuestra familia, ¿sí? Muchas gracias, Pastor Cristian. Bueno, la enseñanza muy buena. Solamente hacerles recordar a los que están llevando el curso de evangelismo relacional, tienen 2 tareas. La de ahora es comparte el evangelio mínimo con 2 personas. Bueno, sea persona a persona o por las redes, ya que, bueno, por el COVID no podemos acercarnos mucho, pero no hay excusa para cumplir la tarea. La siguiente semana estaremos viendo el evangelismo relacional con enfoque del Nuevo Testamento, el evangelismo relacional y su visión en la iglesia actual. ¿Sí? Entonces, los que están llevando el curso, hermanos, la otra semana, esperamos nuevamente a las 8 de la noche para continuar terminando y más adelante, Dios quiera, pues tener nuevamente al Pastor Cristian, entonces con otro tema de los que ha mencionado, ¿no? Y bueno, si así Dios lo permite. Bien, agradezco, Pastor. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Agradezco al Pastor con toda confianza, aunque ya es 11:30.